Bueno, nuevamente estamos en nuestro canal Placas Quilmes, nuestra marca de placas antihumedad. Bueno, desde ahora estamos en La Boca y desde La Boca hacemos todos los envíos, inclusive también estamos en la costa atlántica, en San Clemente del Tuyú. Las vías de comunicación son el teléfono celular, WhatsApp 11 41 60 96 80. También por Facebook en @placaquilmes nos pueden encontrar. Bueno, lo que vamos a hacer es sacar algunas dudas de cómo funcionan las placas y responder en realidad en base al funcionamiento que le vamos a explicar algunas preguntas que hacen nuestros suscriptores, las personas que ven los videos y nuestros clientes. Una de las preguntas más comunes que tenemos es ¿las placas tapan la humedad o la eliminan? Yo siempre le digo a la gente que la placa no tapa la humedad ni la elimina, sino que trabaja con la humedad. ¿Por qué trabaja? Porque la placa lo que hace es absorber y microevaporar la humedad. Esto uno lo dice y parece que es algo mágico. Bueno, yo ahora voy a tratar de explicar cómo es el procedimiento. Básicamente, como ya nosotros vimos en algunos videos, la placa se instala, en este caso en las medidas de 27 por 54 o 26 por 52, se instalan con unas bolitas de pegamento, digamos, en 5 puntos, como formando el dado el número 5, en los 4 vértices y en el medio, ¿no? Eso ya lo vimos en otros videos, lo puedes ver. Bueno, este pegamento en esos 5 puntos se realiza ¿por qué motivo? Para dejar la placa lo más liberada o libre posible para que pueda absorber la humedad. Ahora, cuando nosotros pegamos queda una cámara de 3 o 4 milímetros entre la pared y la placa. Mucha gente me dice eso es para que respire. No, en realidad no es para que respire. Es porque si nosotros pondríamos todo el pegamento, no tendría razón de ser la placa antihumedad porque se generaría impermeabilidad en la placa. Entonces sería imposible de que la placa pueda absorber. Entonces, esos 3 o 4 milímetros es simplemente para que esté acercada a la pared y que pueda absorber la humedad. ¿Cómo hace para absorberla? Bueno, el ejemplo más simple que yo doy es cuando tenemos humedad en la pared, en una casa, y tenemos un mueble arrimado, ya sea un placar o cualquier tipo de mueble. La madera que hace, absorbe esa humedad y se pudre. Bueno, la idea acá es que quede arrimada a la pared, obviamente pegada en esos 5 puntos, y absorba la humedad. La diferencia es que al ser una placa antihumedad, está preparada para absorber esa humedad, retenerla y microevaporarla. Es decir, como hacemos siempre la prueba del vaso, del agua, ahí absorbe la humedad, de este lado queda seca y con el proceso del tiempo va a ir microevaporando progresivamente, es decir, no lo vamos a ver a simple vista. ¿Por qué trabaja con la humedad? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos humedad en una pared, humedad de cimientos, es decir, qué sé yo, pongamos a 50 centímetros en la pared, tenemos toda humedad. Nosotros no tenemos por qué poner placas antihumedad en toda la pared. Podemos hacer un friso de 1 metro, de 78 centímetros, bueno, lo que querramos. Siempre lo aconsejable es de la última mancha de humedad, una hilera más de placa. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros al hacer un friso de 1 metro, un friso sería un zócalo de placas, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos acá una pared, supongamos que tenemos la humedad acá abajo, bueno, hacer un friso hasta acá, hasta esta línea. Bueno, ¿qué hace ahí la placa? Es absorber esa humedad y microevaporarla. Si nosotros pondríamos cualquier otro material, cerámica, madera, lo que va a pasar, Durlock, lo que va a pasar, o lo que pueden pasar son dos cosas. Que la humedad siga hacia arriba de lo que pusimos,
o vaya para el lado de atrás de la pared. Con la placa antihumedad no sucede esto. ¿Por qué? Porque al absorber y microevaporar, todo el tiempo está trabajando con esa humedad y no permite que la humedad siga subiendo o cambie el curso. Entonces, es excelente para la humedad de cimientos, es buenísima la placa antihumedad. Obviamente para el resto de la humedad también, pero digamos, la humedad de cimientos es donde, para mí, a mi modo de ver, es donde la placa antihumedad mejor está ubicada. Bueno, eso por un lado, creo que ahí respondí la pregunta. Después la otra que teníamos es, las placas secas no se pueden cortar, por eso son húmedas. Sí, bueno, hay mucha gente que fabrica placas húmedas. ¿Por qué fabrica placas húmedas? Porque el costo de vender las placas crudas o húmedas, quiere decir crudas o húmedas, que al tocarla, la placa usted la va a sentir húmeda, más pesada, tiene agua. Bueno, poner una placa así se corren muchos riesgos, pueden ver los riesgos en otros videos, riesgos de que se pongan negras, de que el sella-junta se cuartee, de que se doblen y se puedan llegar a caer. Bueno, esos son algunos de los riesgos de las placas húmedas. Pero ¿qué pasa? Quienes fabrican o quienes venden las placas húmedas van a decir que las placas secas no se pueden cortar, que hay que mojarlas para cortar. No, la realidad es que la placa seca se puede cortarlo más bien con cúter, con serrucho, con lo que sea. Y tienen que ser seca, como cualquier material de construcción. Uno no va a poner un ladrillo húmedo, no va a poner, bueno, esto tiene que ser seco. Sí, cuando está seca, lo que se hace es, cuando marcamos los 5 puntos en los vértices y en el medio, con un rociador rociamos un poco para que el pegamento tenga mejor adherencia. Lo mismo que también podemos rociar la pared si no hay tanta humedad. Por ejemplo, en época de verano, si la pared está media seca, se puede rociar. Bueno, eso como para hacerles entender que no es necesario que la placa esté mojada para poder hacer cortes. Si usted llama a cualquier marca importante de nuestro país, le van a preguntar, le preguntan, no se queden con mi opinión sola, le van a preguntar y le van a decir que las placas tienen que estar secas, cocinadas, básicamente, con hornos especiales que bueno, las fábricas estamos dotadas para hacer el proceso de secado. Así que bueno, en principio lo ideal es no comprar placas húmedas, siempre placas secas para bueno, tener un buen resultado. Después, otra de las preguntas que nos hacen los clientes, ¿por qué hay tanta diferencia de precio entre placas antihumedad? Si nosotros vemos en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma, vemos una disparidad de precios terrible en un mismo producto, que en realidad a simple vista es un mismo producto, porque uno ve es una placa piedra, la otra es una placa piedra, pero ¿por qué una vale 600 pesos al metro cuadrado y otra vale 200 pesos y otra vale 350 y otra vale 500? Bueno, en principio tiene que ver con la pregunta anterior, el proceso de secado. El proceso de secado hace que el material salga más caro porque hay un horno, hay un consumo de energía, y bueno, eso genera aumento de costos, un material de mejor calidad bueno, el incremento del precio. Ese es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones tiene que ver con el tipo de yeso cerámico que se utiliza para la fabricación de placas. En el mercado hay varios yesos cerámicos que se utilizan, pero hay uno solo, que no voy a decir el nombre por una cuestión de no decir la marca, que es el que corresponde a las placas antihumedad. Después muchos son alternativos. Por lo general los que son yesos alternativos, cuando uno lo toca, así lo que va a notar es que mancha la mano.
cuando tiene un yeso cerámico de la calidad que corresponde y por el cual se utilizan para hacer las placas antihumedad, no mancha. Esa es otra de las cuestiones de diferencia. Y después una de las principales temas de por qué hay tanta diferencia de precio es la calidad. Y la calidad radica en varias cuestiones, ya sean los insumos, en blanqueadores, decapantes y demás que se utilizan, pero uno de los principales temas es en la cantidad de agua que se le pone a la placa al momento de fabricar. Mucha gente lo que hace es lo siguiente, yo para darles un gráfico, un panorama, ¿no?, de cómo se fabrican. Supongamos que tenemos una bolsa de yeso cerámico de 40 kilos, y moldes de este modelo piedra, ¿no? Si nosotros tomamos una bolsa de 40 kilos de yeso cerámico, utilizando la proporción de agua correcta, no van a salir más de 16-18 placas. No más de 16-18 placas. ¿Qué está sucediendo? Bajan los costos. En vez de sacar 16 placas, lo que se hace es ponerle más agua a la mezcla con la cual se hace la placa antihumedad. Entonces sacan 22, 25, 26 placas por cada bolsa de yeso cerámico. Entonces, ¿eso qué genera? Que la placa sea mucho más débil, sea más aguada y no sea resistente. Entonces, es algo que a simple vista no se ve, pero sí se ve o está intrínseco en el precio eso. Así que bueno, esas son algunas cuestiones a tener en cuenta, que no porque a uno se le antoja vender más caro o más barato tiene que ver con aumentar los precios, sino tiene que ver también con la calidad del producto que uno vende. Bueno, después, se pueden pintar. Bueno, yo recomiendo no pintarlas las placas antihumedad. En principio, regla general, no pintar las placas antihumedad. La placa es porosa, por lo cual lo que hace es absorber la humedad y microevaporarla. Si uno la pinta, cierra los poros. Hay pinturas para placas, hay maneras de pintarlas con pinturas comunes. La realidad es que eso va a generar, cualquier tipo de pintura que se le ponga va a generar pérdida de vida útil. Si se van a ir cerrando los poros, poco, con algunas pinturas menos, con otras pinturas más, pero a lo largo del tiempo va a terminar afectando la vida útil de la placa. Después, las placas antihumedad duran 10 años. Bueno, esta pregunta es más que nada por las publicidades y demás que se hacen con cuanto a la garantía. Se dice que la garantía del trabajo de la placa es de 10 años. La realidad es que la placa es para siempre. Utilizándola bien, poniéndola en el lugar como corresponde y teniendo un buen producto de calidad, no tendría que tener problema. Pintándola va disminuyendo la vida útil. Después, ¿cómo se pueden limpiar las placas antihumedad? Bueno, hay un montón de cuestiones atrás de estas cosas, como para no pintarla. Yo lo que recomiendo ante una marca que no es muy corrosiva, si tiene otro pedacito de placa de antihumedad, pasárselo, rasparlo un poquito porque el yeso se va comiendo y se va saliendo. Y si no, siempre con un trapo húmedo, siempre de color blanco para no desteñir el material. El polvo, por lo general, si la placa es una placa de calidad, no se adhiere porque no carga energía estática. Entonces, el polvillo estaría resuelto. Así que bueno, esas son algunas de las preguntas. Después, otra pregunta más que es importante en cuanto a la instalación, más que nada, es con qué se pegan. Bueno, muchas preguntas en cuanto al tema con qué pegarlas. Bueno, a ver, hay muchos que venden pegamentos. Nosotros vendemos el pegamento también. El pegamento puede ser
cualquier pegamento cerámico. Hay mejores o peores, pero cualquier pegamento para pegar cerámica sirve. Porque muchos me dicen, no, porque si los pego en los 5 puntos, vi videos que se impermeabilizan. Bueno, todos los pegamentos tienen impermeabilizantes, así que hay sectores de la placa que van a quedar impermeabilizados. Por eso se pone en 5 puntos y no se pone, como explicamos antes, en toda la parte del pegamento, en toda la parte de atrás. Pero sí o sí tenemos que poner pegamento cerámico, la marca que ustedes consideren. Hay pegamentos blancos. Los pegamentos blancos son buenos, se usan. La realidad es que el atributo que tiene el pegamento blanco, que nosotros lo vendemos también, es muchísimo más caro. El atributo que tiene es que al ser blanco, cuando usted está colocando, si no tiene tanta experiencia, a diferencia de los pegamentos grises, si se le mancha un poco la placa, no pasa nada porque es blanco con blanco y es más fácil de limpiar. Si se le mancha cuando está instalando, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones, digamos que el pegamento blanco sería mejor.